Y vamos a empezar a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Estamos aprendiendo por qué a veces nos cuesta trabajo tener fe o por qué en ocasiones perdemos nuestra fe. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A ver, espérame, no vamos a avanzar sin antes entender qué es lo que estamos leyendo. Amén. Dice Pablo a los romanos, les envía una carta. Pablo está hablando de su intención de visitarlos y les dice una cosa. Les empieza diciendo, no me avergüenzo del evangelio por una razón. ¿Cuál es la razón por la que no me avergüenzo? Ok, porque el evangelio es poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Entonces no es solo conocimiento, no es solo palabra. Diga conmigo, es poder. Ok, hay una diferencia entre palabra y poder. Y Pablo empieza diciendo esto, dice, no me avergüenzo de lo que estoy predicando, porque lo que estaba diciendo o lo que estaba ya enseñando Pablo no era muy lógico. Recordemos quién era Pablo. Pablo era un hombre estudiado, que hablaba 3 idiomas, tenía 3 nacionalidades, un hombre principal entre los eruditos de la palabra, un defensor de la ley. Eso era Pablo, un hombre que cuando había un debate y no llegaban otras personas, fariseos, escriban, traían a Pablo, y Pablo sabía cómo debatir y poner orden en las enseñanzas que se querían levantar. Cuando empieza a predicar Jesús, recuerden lo que predicamos acerca del paralítico, que dice que estaban ahí unos escribas y decían, ¿cómo puede perdonar pecados? Y estaban ellos ahí para juzgar a Jesús. Amén. Bueno, Pablo era uno de estos hombres, era de los principales de estos hombres. Pablo se resistió al evangelio de Jesucristo mientras que Jesús estuvo vivo. Porque Pablo decía, este está loco, esto no es lógico, este es un hereje. Amén. Cuando hablaba de Jesús. Tanto que empezó a perseguir a los discípulos para matarlos o para encarcelarlos. ¿Por qué? Porque era una persona que usaba su razonamiento y su sabiduría y no cuadraba lo que Jesús hacía. Para los fariseos no cuadraba lo que Jesús hacía. Para los escribas no cuadraba lo que Jesús hacía. No entendían por qué perdonaba pecados. No entendía por qué sanaba leprosos. No entendía por qué profetizaba que él era el Hijo de Dios. No lo entendían. Para ellos, ver a un discípulo de Jesús era una razón de burla. Pero ahora Pablo estaba predicando de todo aquello que se burló alguna vez. Dios llegó a él no con palabras persuasivas. Dios llegó a él con la manifestación del poder. No llegó a explicarle, a ver Pablo, a ver Saulo, ¿qué es lo que tú defiendes? No, pues mira, yo defiendo porque la ley dice esto y Jesús sí, pero dice esto. No. Jesús no se adelantó, dijo más rápido, manifestación del poder. Para cuando Saulo juzgó a los discípulos, ya había pasado mucho tiempo estudiando sus doctrinas. Saulo no era un improvisado. Cuando escuchó la doctrina de Jesús, se sentó, la analizó, la pensó y después concluyó que no era algo bueno. Y por eso empezó a perseguir a Jesús y a los discípulos. Pero ahora Saulo está regresando o está con la intención de regresar a Roma. Qué casualidad, el lugar donde mucho griego habitaba, donde el razonamiento o eran los hombres que se creían más sabios y más ricos del mundo, donde fue formado mucho tiempo también. Y empieza Saulo diciendo, antes de regresar, quiero que sepan una cosa, no me avergüenzo de lo que estoy haciendo ahora. ¿Cuántos de nosotros nos burlamos alguna vez de los que iban a la iglesia y hoy están sentados aquí? Y ahora usted es el que tiene que decir, no me avergüenzo del evangelio. Cuando yo llegaba a la facultad, llegaba y le decía, estábamos ahí sentados y el profe decía, ¿qué están haciendo? Y le decía, no hombre, aquí Adrián nos está predicando de la Biblia y estábamos haciendo la tarea, otras cosas. Amén, aleluya. Empezaban a burlarse todos ahí. Pero Saulo decía una cosa, decía, no me avergüenzo del evangelio. No me da vergüenza decir que antes peleaba contra eso y ahora estoy aquí.
Porque algo pasó en ti y quiero que entiendas, porque a muchos de nosotros nos pasó lo mismo que a Pablo. Entramos por esa puerta con la intención de recibir una explicación. No nos explicaron nada, pero algo sentiste que saliste y dijiste, yo tengo que venir otra vez. A mí más de 2 ocasiones me ha pasado que llegan personas y me dicen, pastor, mire, él es mi esposo o él es mi hijo, él quiere platicar con usted terminando el servicio porque tiene muchas dudas. Yo, claro que sí, terminando el culto, platicamos. Acaba el culto y digo, ¿qué me quieres decir? Dice, no, nada, pastor, nos vemos la otra semana. Porque el evangelio no es palabra solamente, es poder de Dios. Pero esta salvación es para todo aquel que ¿qué? Al que cree, al que tiene fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En pocas palabras, lo que nos está enseñando es que la fe nos hace justos. La justicia de Dios se manifiesta en nuestra vida por la fe. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la ¿qué? La verdad. Amén. Dios se enoja con todo aquel que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esto es algo que yo he enseñado muchas veces. Todo lo que nosotros vemos naturalmente es un reflejo de lo espiritual. Que si quieres ver el poder de Dios o cómo funciona la deidad de Dios, tienes que voltear a ver la creación. La deidad de Dios se explica a través de la creación. ¿Quieres usar razonamiento? Usemos razonamiento, y a través del razonamiento se entiende la deidad de Dios. A través del razonamiento es más fácil entender cómo Dios puede ser un ser trino. Hay una lucha entre el hombre y los principios de Dios, lo que su palabra enseña. Y dice, ¿cómo puede ser un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Y cómo pueden ser tres diferentes en un solo Dios? A lo mejor explicarlo de alguna manera bíblica es complejo. Pero al voltear a vernos a nosotros mismos, comprobamos que se pueden ser tres personas en uno. Cuando Dios nos hace en Génesis, o cuando nos crea en Génesis capítulo 1, 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, dice su palabra. Su palabra dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Habló en plural, habla en plural. Dice Dios, hagamos, no estaba solo, estaba con alguien. Y cuando Dios nos hace a su imagen y a su semejanza, se refiere a que Dios hace de nosotros también un ser tripartito. Dice así, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, no estaba solo, estaba con alguien, a nuestra imagen, conforme a nuestra, no dijo Dios, a mi imagen y a mi semejanza, dijo a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ok, cuando Dios nos hace o Dios nos crea de la misma manera que Él es. Y basta con verlo natural para entender cómo es nuestro Dios. Nosotros mismos somos un ser tripartito, somos tres personas en uno. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Y los tres tienen voz, y los tres piensan, y los tres hablan. Cuando tú dices, me siento cansado, ¿quién está hablando? ¿Tu espíritu, tu alma o tu cuerpo? El cuerpo. Cuando dices, me siento triste, ¿quién se siente triste? ¿Tu espíritu, tu alma o tu cuerpo? El alma. No puede decir mi mano, me siento triste, la mano así. Si tu mano está así, no es por ser triste. No. ¿Qué está triste? Nuestra mente, voluntad y emociones. ¿Está conmigo? Si usted está amargado, ¿qué está amargada? Su alma. La que dice, necesito de Dios, es tu espíritu el que está hablando. Y somos tres en uno. La mente dice, ya cuídate, y tu cuerpo dice, tacos. Ya entendí. Y es así como pelea, y las tres tienen voces. Tu espíritu dice, yo quiero más de Dios. Tu cuerpo dice, qué flojera, el culto es a las 11 de la mañana, hay que madrugar.
Tu alma te dice, no es tan tarde, pero es domingo. Y estás peleando esas tres cosas. Llegas al culto y tu cuerpo dice, tengo hambre. Tu mente dice, en tu casa están comiendo barbacoa. Y tu cuerpo hace... Y son tres en uno. Cuando yo llegué al Evangelio, empecé a buscar todos esos conceptos que ya la gente razonaba, cosas que la gente razonaba. Y empecé a orar a Dios y le decía, Dios, explícame esto, quiero entenderlo. Y Dios me fue explicando todo de una manera natural o a través de las cosas. Hace tiempo llegó una persona acá a la iglesia y yo trato de sacarle la vuelta a los debates, pero cuando alguien está aferrado y veo lo que está diciendo y también disfruto aventarme un debate a veces. Ya oro a Dios y me perdona ya cuando acabo el debate. Y estaba una persona acá y me dijo esto, me dijo, a ver, pastor, yo solamente tengo una duda y si me aclaras esta duda, me dijo así, si me aclaras esta duda, yo creo en Dios. Y le digo, órale, échale, qué buen reto. Y luego me dice, ¿quién creó a Dios? Y le digo, no sé. Me dice, ¿cómo que no sabe? Le digo, no sé. ¿Cómo un pastor no va a saber? Le digo, no sé. Su palabra dice, pero yo sé que a ti no te importa lo que dice su palabra, pero su palabra dice que Él es el principio y el fin, que no fue creado. Pero antes de que, porque iba a hablarle, pero espérame. Su palabra dice que Él no fue creado, aunque tu mente piensa que todo necesita ser creado. Sí, así es. ¿Quién creó a Dios? Le dije, mira, Dios es, Él ha sido por siempre. Y sé que para ti eso es imposible, pero te voy a hacer una pregunta yo a ti. Dice, no, pero primero usted contésteme esa. Ya te contesté, te dije que no sé. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Y se ríe como usted. Y me dice, ¿qué tiene que ver eso? Es una duda, veo que tú eres muy sabio y a lo mejor tú me puedes dar esa respuesta a mí. Y me dice, la gallina. Le digo, última respuesta, bueno, es que se cree, no, dime qué, gallina o huevo, gallina, ok. Para que nazca una gallina, no puede ser creada de la nada, necesita un huevo o un óvulo fecundado para poder ser gallina. Bueno, entonces el huevo, para hacer huevo necesitas una gallina. Vamos a explicar quién creó a Dios de una manera razonable. Y luego me dice, no, pues no sé qué fue primero. Le dije, ok. Dije, segunda pregunta. Cuando te estás comiendo el huevo, ¿te haces esa pregunta? Y me dice, no. Le dije, es lo mismo con mi Dios. Pues yo no sé quién lo creó, solo sé que existe, que es real y que cuando lo como sabe bien. No lo sé, no sé quién lo creó, no sé. Su palabra dice que Él es. Y nosotros vivimos en un mundo donde necesitamos que algo tenga un comienzo, pero Él ha sido eternamente. Pero no me voy a meter a esa cuestionante, no me voy a meter a esa pregunta. Su palabra dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No te lo voy a explicar, ahora se lo puedo explicar de manera teológica, pero él no cree en la Biblia. A lo mejor necesitas esa respuesta para acercarte a Dios o necesitas probar si es o no es real. Y empezó a venir a la iglesia un tiempo. Me dice, tienes razón. O sea, no te preguntes quién lo hizo, pregunta si es real o no es real. Razonamiento. Y por eso en Romanos 1:20 dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Cuando no entiendas algo, cuando sientas que no miras a Dios, cuando sientas que Dios no está contigo, cuando sientes que Dios no es real, basta con voltear a ver el mundo. Basta con voltearte a ver todos los días. Basta con voltearte a ver cada mañana. Amén. Basta con respirar, basta con entender que Dios te ha dado la vida para poder decir, Dios está aquí, Dios está conmigo, Dios está con mi familia. Amén. Amén. Y Pablo dice esto, dice, su poder y su deidad se confirman o se comprueban a través del mundo, a través de la creación del mundo. Versículo 21. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Diga conmigo, razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso que viene. Pero dice la Biblia, escuche, que Dios los entregó a inmundicia
porque profesaron ser sabios y al profesar ser sabios se hicieron necios. ¿Ok? Ahora voy a hablar del tercer enemigo que provoca el razonamiento y es las experiencias del mundo. ¿Ok? El tercer enemigo son las experiencias del mundo, las experiencias que has tenido en el mundo. Yo siempre he dicho esto, que el conocimiento nunca va a estar por encima de la experiencia. Y le di hasta este ejemplo. Y le dije, saca a un señor de rancho que no existen los fantasmas. A mí el jinete sin cabeza me sonrió. La experiencia nunca puede estar por encima del conocimiento. Hay cosas que se van a romper a través de la experiencia. Fue lo que le pasó a Saulo. Saulo tenía un conocimiento enorme, pero cuando experimentó a Dios dijo, es más, él lo dijo, todo mi conocimiento lo tengo por basura. Cuando Dios lo tumbó de ese caballo, cuando Dios lo dejó ciego, cuando Dios lo procesó, cuando escuchó su voz que le dijo, ¿por qué me persigues? Ahí se acabó todo el razonamiento. La experiencia que tienes con Dios es una fortaleza, pero la experiencia que has tenido con el mundo también muchas veces se convirtieron en fortalezas. Fortalezas que prohíben que Dios manifieste su poder en ti. Y entonces la experiencia que he tenido en el mundo muchas veces eso hace que yo pierda mi fe. Y te hablan de un Dios fiel, pero como todo el mundo te ha fallado allá afuera, tú crees que Dios también te va a fallar. Decides creerle, pero a los 2, 3 meses, 5 meses, como Dios no te contestó en el tiempo que tú querías, crees que Dios te está fallando y pierdes tu fe. Porque yo no tuve padre, no puedo ver a Dios como mi padre. Me cuesta trabajo ver a Dios como mi padre. Como siempre he batallado toda mi vida, creo que a Dios no le interesa bendecirme. Como todos me han traicionado, creo que Dios me va a traicionar. O que la iglesia me va a traicionar. Como otras iglesias me han traicionado, creo que en la que estoy también voy a ser traicionado. Como en mi relación pasada me fue mal, en la nueva también me va a ir mal. A lo mejor el amor no es para mí. Y empezamos, las experiencias que hemos tenido nosotros en el mundo empiezan a robar nuestra fe en Dios, pero también nuestra fe en las personas. Hay personas que porque alguien les falló alguna vez en su vida, están amargadas toda su vida y no alcanzan a ver las personas que son buenas. Y puedes tener a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposo, puedes tener todo, pero no olvidas la persona que un día te falló y vives amargado toda tu vida. Muchas veces eso crea el razonamiento en las personas. Provoca un razonamiento en las personas y uno dice, no, es que yo ya sé cómo va a acabar porque yo ya he estado en esto, mira, pues yo sé. Es que ya lo he intentado muchas veces y yo sé cómo acaba esto. Cuando una persona está yendo a la iglesia, ya sé, ya he ido a la iglesia otras veces, nunca ha cambiado. Las experiencias pasadas nos llevan al razonamiento y nos lleva a la justificación de lo que nosotros estamos razonando. No la culpo. Sus experiencias pasadas la llevaron al razonamiento. Muchas veces nuestra fe está condicionada a las experiencias pasadas que nosotros tuvimos. Es que yo una vez intenté buscar a Dios con todo mi corazón y no recibí respuesta de Dios. Y ya nosotros no lo intentamos una vez más. No intentamos entregarle nuestra vida, no intentamos servirle a Dios, no intentamos servirle a nuestro Rey. Escucha, muchas veces, porque tú lo has intentado y no funcionó, o no recibiste la respuesta que esperabas, cuando ves que otro lo intenta, te crees tan sabio que puedes darle un consejo a él acerca de cómo tiene que hacer las cosas. Hay experiencias donde el enemigo trabajó sobre tu vida o sobre mi vida, pero yo no puedo intentar hacerme sabio cuando alguien está teniendo su experiencia con Dios, porque quizá en lugar de ser sabio me estoy convirtiendo en un necio. Yo no puedo voltear a ver lo que le pasó a la otra persona para decir si yo creo o no creo. Yo no debo, testificar es bueno, pero no debo vivir del testimonio de otros. Yo debo vivir de mi propio testimonio. Yo no debo vivir de lo que otros hablan, yo debo vivir de lo que yo he experimentado en mi vida. Cuando llegamos a la iglesia, muchos aplicamos bueno, que vaya él, y si vemos un cambio en él, entonces vamos nosotros. Y cometemos el error, cometemos ese error, porque si la persona sí se entrega de corazón a Dios y Dios hace un cambio en su vida, ahí vas a estar.
Pero si la persona nomás entró a la iglesia a jugar, te vas a ir y vas a decir, se va a ir y vas a decir, mira, aquel fue y no le ayudaron, hombre, pues a mí menos. Entonces no puedes basar tu experiencia en Dios con la experiencia que otros han tenido, porque no conoces los corazones, no sabes cómo se entregaron a Dios. Hay personas que pareciera que se entregaron 100% a Dios, pero no le han entregado a Dios todo. No le entregaron su pecado oculto, no le entregaron su mente, no le entregaron su corazón. Entonces tú no puedes voltear a ver y decir, mira, esa persona lo dio todo y mira cómo está. Uno puede decir, mira esa persona cómo se metió con Dios y al final mira cómo está. No sabes lo que verdaderamente estaba pasando dentro de su corazón. Lo único que sé, que todo aquel que se rinde a Dios de verdad, el Señor no le echa fuera. Las experiencias pasadas que nosotros hemos tenido nos llevan muchas veces al razonamiento. Es que yo vengo de una iglesia así. Es que yo vengo de una iglesia así. Es que en la iglesia en donde yo conocí a Cristo no danzaban así. Donde yo conocí a Dios el pastor no se vestía así. Donde yo conocí a Dios no alababan así, no ministraban así, no profetizaban así, no predicaban así. Y vives tu fe en experiencias pasadas. Si Dios quisiera que caminaras en esa misma fe, te hubiera dejado ahí, no te hubiera sacado de ahí. Pero si Dios te trae a esta iglesia, si te trae avivamiento a Monterrey, es porque quiere que crezcas en la fe o quiere cambiar tu razonamiento y tus experiencias pasadas. Si nosotros estamos en una iglesia pensando, es que allá era así, es que allá era así, es que no está mal, escucha, pero no puedes vivir de experiencias pasadas. Yo tengo que vivir de su palabra. Cuando voy a la palabra no hay un formato de cómo hacer iglesia. Si alguien me saca un formato bíblico de cómo hacer iglesia, entonces está bien. Pero no hay un formato bíblico de cómo hacer un culto. No existe el formato bíblico. No existe el formato bíblico de cómo predicar. La homilética es creada por hombres. Yo estudié homilética. Me gradué del instituto bíblico. Nos da algunas referencias, ir de 2 en 2, pero había una razón para eso. Cuando estudias la Biblia de verdad, lo entiendes. Es algo sencillo. Muchas veces no nos abrimos a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere manifestar su poder en nuestras vidas. Yo siempre tengo que anhelar vivir algo nuevo de Dios. Cuando vengas a su altar, cuando vengas a su iglesia, dile: Dios, ¿qué quieres hacer hoy en mí? ¿Cómo me quieres manifestar tu gloria, tu poder, tu deidad? ¿Cómo se va a manifestar a mi vida? Y deja que Dios haga cosas nuevas en ti. Dios no se manifestó de la misma manera con Jacob que con Abraham o que con Moisés. No se les manifestó a los discípulos de la misma manera. A Pablo le multiplicó, a Pedro le llenó las redes. A otros nomás les dijo: sígueme. ¿Sí o no? A otros los dejó ciegos para que lo siguieran. Dios se manifiesta de muchas formas. Lo importante es que cuando vengas delante de su presencia, no te limites a creer en que Dios puede hacer algo en tu vida, a que Dios te puede tocar, a que Dios te puede llenar y a que Dios se puede manifestar en tu vida de una manera poderosa. Levanta tus manos y dile: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Haz conmigo lo que tú quieras. Y eso es aprender a dar pasos de fe. Cuando yo inicié la iglesia, Dios habló a mi corazón y yo tenía otra forma de hacer iglesia y empecé a pastorear de una manera, y Dios habló a mi vida y me dijo: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que tú ya sabes o vas a dejar que yo maneje tu vida? Y tuve que dejarme moldear por Dios, en que Dios me manifestara su gloria como Él quisiera. Hay dos historias en la Biblia que a mí me sorprenden. El joven ciego de nacimiento. Jesús lo ve y le preguntan: ¿quién pecó, este o sus hermanos? Dijo: nadie, es para yo glorificarme en Él. Pero la Biblia dice que la manera en que lo sana es una manera muy poco habitual y respetuosa. Dice la Biblia que Jesús hace lodo con su saliva. Lo dice de una manera muy bonita. En pocas palabras, escupe, agarra tierra y se lo embarra en los ojos. Cuando tú ves esto dices: imagínate que tú vengas: pastor, ¿puedo orar por mí? Y yo: sí. ¿Cuántos quieren que ore por usted en esta hora? Jesús siempre hacía cosas diferentes. Sanaba el día de reposo, perdonaba pecados. Cuando todos condenaban, Él perdonaba pecados. Libraba a prostitutas cuando todos apedreaban prostitutas. Es que Dios tiene una forma de hacer las cosas, que Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida.
Déjalo que haga cosas nuevas en tu vida. No te limites a vivir como has vivido toda tu vida. Deja que Dios haga contigo lo que ha planeado para ti. Porque su palabra dice que ha puesto un propósito único en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y si ha puesto un propósito único, quiere decir que lo que va a hacer contigo va a ser diferente a todos los demás. Yo no sé cómo oras tú en tu casa, pero yo, Adrián, oro así. Y a lo mejor usted dirá que estoy loco, pero yo pongo una silla y me siento en la silla y le digo: Dios, siéntate, quiero hablar contigo. Le digo: ¿por qué te llevaste a mi papá? Por minutos, no te digo que por horas, pero sí 20, 30 minutos esperando que Él me hable. Y pongo música y adoro. Y le digo: ¿por qué me llamaste a ser pastor? ¿Por qué aquel hermanito no entiende? A lo mejor su forma de orar es hablando en lenguas, es repitiendo 20 veces amén, no sé. Pero ese es yo me siento con Él. Cuando no tengo nada que decirle, empiezo a adorar. Cuando se me acaban las palabras, empiezo a adorar. Y de repente yo siento que Dios me habla y que quiere que le dance. Y me pongo a danzar ahí. Y ahí estoy danzando yo. Y mi esposa sale: ¿hiciste caminadora? No, estaba danzando. No sé cuál es su manera de orar. No sé, acostado en la cama, tirado bajo el suelo, con su mente en el suelo. No sé cuál es su manera de orar, pero Dios ha tenido formas con usted, ha tenido detalles con usted. Hay veces que no oro por algo y Dios me lo da. Hay cosas que nacen de mi corazón, no porque vino una prédica y Dios me habló, o no porque leí un versículo. No, hay cosas que nacen de mi corazón, querer hacer para mi Dios. Y digo: Dios, si tú me sorprendes, yo también te sorprendo a ti. Pero no puedes vivir tu fe en experiencias que otros tienen, ni en tus experiencias pasadas. Abre tu mente, abre tu corazón para que Dios haga cosas nuevas en tu vida. Amén. Cuando vengas delante de su presencia, extiende tu fe. Dios, yo nunca he vivido eso, pero si lo quieres hacer en mí, aquí estoy. Nunca se ha multiplicado el dinero en mis manos, pero si lo quieres hacer, aquí estoy. Nunca he puesto las manos sobre un enfermo y ha sanado, pero si lo quieres hacer, aquí estoy. Nunca le he predicado a nadie, pero si lo quieres hacer, aquí estoy. Nunca he sentido tu presencia, nunca me han profetizado, nunca me han hablado, nunca he sentido hablar lenguas, nunca esto, nunca lo otro, nunca aquello. Está bien, pero Dios, si lo quieres hacer, aquí estoy. No quiero vivir mi vida como la he vivido siempre. Quiero conocer de ti cada vez más y más y más y más y más y más. Yo también veía imposible que Dios levantara un paralítico hasta que vi que se levantó un paralítico. Yo también veía imposible que Dios rescatara a personas de las drogas hasta que vi personas que fueron rescatadas por Dios. También veía imposible que el cáncer se fuera por una simple oración hasta que vi que el cáncer salió de mí. También veía imposible que ese descarriado terminara siendo pastor hasta que lo vi en mí. Por eso cuando te veo a ti no me agüito, digo: si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Dale un aplauso al Señor.